se conoció hace algunos días, primer caso confirmado de rabia en Mendoza en 40 años. No es dato menor, hubo conmoción en muchas personas que se expresaron en redes sociales y que no entendían bien qué había pasado. Bueno, se confirmó que un camionero mendocino encontró en la cabina un murciélago, ¿no? Obviamente el cual confirma el caso de rabia. Para entender mejor, para que nos cuente qué fue lo que pasó, qué cuidados hay que tener por sobre todas las cosas. Bueno, está con nosotros Andrea Villalba, espero estar diciéndolo como corresponde. Andrea Villalba, jefa del servicio de infectología del Hospital de Encinas, a quien ya tenemos acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Muy buenos días a Andrea. todos. Muchas gracias por venir. Nos parece re importante tenerte acá para entender esto, ¿no? Porque se desconoce acerca de los murciélagos, de la rabia y bueno, y cómo tenemos que estar atentos. Exactamente, sí, en realidad la idea de esto y que poder llevar a la población tranquilidad, pero a la vez que tenemos que estar atentos y tomar en cuenta los cuidados necesarios, ¿no? Para prevenir. ¿Por qué? Porque, bueno, la rabia es una infección producida por un virus, el virus de la rabia, que puede afectar a todos los mamíferos y también puede afectar al hombre, ¿sí? ¿Qué característica tiene, sobre todo, a tener de cuidado en las personas cuando pueden ser afectadas de rabia? Y es que se produce una encefalitis viral porque afecta el sistema nervioso, fundamentalmente. Ese es el efecto que produce el virus, actúa a nivel del sistema nervioso y es una enfermedad que tiene una letalidad cercana al 100%. O sea que las personas que se diagnostica, cuando se llega al diagnóstico de rabia, es muy difícil que esa persona pueda salir. No hay un tratamiento adecuado ni un tratamiento efectivo una vez que ya se hizo el diagnóstico de rabia en una persona. Entonces, acá es a lo que se apunta, es a la prevención, fundamentalmente. Por eso es que es importante, si bien llevar tranquilidad a la población, también llevar esto de decir, estar atentos ante una situación de un accidente potencialmente rábico, que es lo que uno considera o denomina cuando se produce un accidente con algún animal que podría transmitir la rabia, precisamente tener en cuenta la consulta precoz, el control de la persona y el control del animal, porque si bien no hay un tratamiento efectivo una vez que se hizo el diagnóstico, y es real, pero sí hay muy buen tratamiento preventivo ante un accidente. La vacunación es la prevención. Antes de ir a eso, pero antes de meternos en la prevención y en la vacuna, que es re importante, quiero que nos cuentes, dentro de lo que nos puedas decir y comentar, qué pasó en este caso, que se dio a conocer, que fue de público conocimiento y cómo sucedió. Bueno, en este caso, a ver, el conocimiento que nosotros tenemos es precisamente esto. Ingresa un murciélago a la cabina del camionero. Esto lo identifican, siente un golpe, lo identifican en la aduana, en la zona con Chile. Cuando se estudia al murciélago específicamente, ahí se diagnostica al murciélago con rabia. Entonces, no llega a tener rabia el camionero, ¿no? Eso es importante también considerarlo y saber, porque se hace el diagnóstico al murciélago y por supuesto que con el camionero se evalúa la situación, si hubo contacto o no con el murciélago y se toman las medidas necesarias para prevenir que esta persona tenga la enfermedad. ¿Le tendría que haber picado? En realidad la rabia se transmite por dos vías fundamentalmente. La más común y la que estamos expuestos muy frecuentemente es ya sea mordedura o que tengamos una mordedura de un animal. Los animales, perros, gatos, es muy importante también tenerlo en cuenta. En nuestro país, en el 2021, hubo un caso de rabia, que hacía muchos años que no había caso de rabia humana, en Buenos Aires, en 2021, y eso fue a punto de partida de una mordedura de un gato callejero.
una paciente donde después no se pudo controlar el gato, la paciente nunca consultó por esa mordedura y después tuvo rabia y falleció esta paciente, eso fue en Buenos Aires. Pero bueno, la vía de transmisión es por la mordedura, o bien que haya la mida de un animal, porque en realidad el virus suele estar en la saliva, entonces la lamida de mucosas o de una herida, de una lesión que pueda transmitirse el virus. Y la otra vía de adquisición, que no es tan frecuente, pero hay que tenerla en cuenta, es la vía aérea por aerosolización, fundamentalmente de aquellas personas que exploran y entran a cuevas, lugares donde hay mucha cantidad de murciélagos. Se podría considerar esta posibilidad. En cuevas de murciélagos se podría transmitir la rabia por vía aérea. No es la vía más frecuente, pero es una de las vías a considerar. Y la tercera vía, mucho menos frecuente, pero es una de las vías, es por ejemplo, trasplante de órganos de una persona que tiene rabia a alguien que obviamente no la tiene, ¿no? Sí, pero la más frecuente y la que todos estamos expuestos y que es muy frecuente que haya accidentes potencialmente rábicos de una mordida de un perro, de un gato, de hurones, de un montón de animales en el Piedemonte, por ejemplo, que es común que muerda un perro y después ese perro no se puede controlar porque un perro callejero nadie puede hacer el control del perro. Entonces, en ese caso es muy importante la consulta. Sí. Pachi, ¿vas a preguntar algo? Sí, yo iba a preguntar qué pasa, cuánto tarda en manifestarse los síntomas y si es que son evidentes o no. Bien. En la persona, esto es lo que nos permite precisamente la prevención, ¿no? Porque los síntomas, esta infección tiene un periodo de incubación que se llama desde que ingresa el virus hasta que aparecen los síntomas, como bastante largo, que puede ir entre 3 y 8 semanas. Se han descrito casos muy raros de algunos años, pero en general durante 45 días es lo que se considera como periodo de incubación antes que comiencen a aparecer los primeros síntomas. Es por eso que cuando se produce un accidente potencialmente rábico y la persona consulta, inmediatamente se toman las medidas necesarias y en ese tiempo de periodo de incubación se puede realizar la vacunación correspondiente y no llegan a aparecer los síntomas. Cuando aparecen los síntomas, después del periodo de incubación, con síntomas de manifestación neurológica generalmente, fiebre, pero otras manifestaciones neurológicas, ahí en general ya no hay vuelta atrás. Bien. Andrea. ¿Y es real? Perdón, sí. Fer, no, pero iba a decir... Cuando la paya arranca es difícil. Es real, no paro, porque... Pancá porque... Claro, le contémosle a Fer. Quiero saber, no, pero... ¿Te convence que la pregunta ella es mejor que la tuya? No, la espuma en la boca es real. ¿Es real o es mito? Es real, pero ¿por qué? Eso se llama hidrofobia y se produce en general en estadios avanzados de las manifestaciones clínicas de la rabia, y esto es porque precisamente se producen espasmos esofágicos. Hay espasmos que no permiten, por un lado se realiza una gran producción de saliva y por otro lado estos espasmos no permiten tragar correctamente el agua. Entonces esta hidrofobia es precisamente por esta situación, por el compromiso neurológico periférico, por los espasmos esofágicos, y es lo que produce esta manifestación y en general es una manifestación tardía de la rabia. Lo importante que es la vacunación, ¿no es cierto? Fer pregunta. Perdón. Pero no sé cómo es el sistema acá. Gracias por venir, Fernando. Gracias por venir. No sé cómo es el sistema, si hay que levantar la mano. Me dicen ustedes. Mi amor, no, Andrea, lo dejemos por nuevo. Yo lo que quería preguntar era, volviendo al caso, a la situación específica de este caso, afortunadamente el murciélago quedó dentro de la cabina. Exacto. Porque no es un ataque que recibió la persona y se fue y no sabemos quién te atacó. Sabemos que es específicamente un murciélago que quedó en la cabina, que se le hizo el estudio, el análisis y que dio positivo para rabia. Entonces se pudieron tomar las medidas. Pero bueno, también puede estar situaciones que no se tenga el animal. Entonces en ese caso se evalúa si la persona que tiene contacto con estos animales, con murciélagos,
por ejemplo, es muy común que el murciélago esté en las casas, ¿sí? Pero en general un murciélago de día en la casa a plena luz no es tan común. No se ve. Y estas son manifestaciones que un poco tenemos que tener en cuenta, es decir, tenemos un murciélago en la casa de día que anda por ahí medio atontado en algunas situaciones raras. Bueno, considerar la posibilidad que ese murciélago podría estar infectado, por ejemplo. O sea, en esa situación de un movimiento raro del murciélago, de la Sí, especie específica, un gato, un perro, cuando ya tienen un comportamiento raro, en general, alerta. Ahí tenemos que estar alerta, obviamente. Si no tuvimos contacto, probablemente no se considere un accidente potencialmente rábico, ¿no? Pero si tuvimos contacto con alguna de sus secreciones, fundamentalmente saliva, que podamos haber tenido contacto con alguno de estos animales, ahí sí se considera un accidente potencialmente rábico y se evalúa la posibilidad de hacer el tratamiento, entre comillas, con vacuna a la persona expuesta. Sí, Bien. No, yo escuchaba todo, estaba pensando porque a raíz de esta noticia los veterinarios sobre todo hablaban, a ver, las mascotas que tenemos en casa son los perros, ¿no? Porque los murciélagos, yo por lo menos no me he cruzado ninguno por el momento. No, yo tampoco. Pero digo, lo importante que es tener a nuestros animales vacunados, ¿no? Exacto. Exactamente, en este caso, bueno, en los animales hay una vacuna que se debe colocar como un calendario de vacunación, como tenemos los humanos. En este caso, los animales tienen calendarios de vacunación y eso es muy importante, cumplir con el calendario de vacunación correcto. Y también tener en cuenta que ante accidentes, porque en el caso de los humanos no hay una vacuna para la rabia de calendario, ¿sí? Salvo en algunas situaciones puntuales, por ejemplo, los veterinarios o aquellas personas que trabajan en laboratorios con virus de la rabia, que pueden hacer una profilaxis preexposición, que se llama, ¿no? Pero si no, para el resto de nosotros no nos vacunamos para la rabia, nos vacunamos únicamente si tenemos un accidente y ese accidente, por ejemplo, una mordedura de un animal que no puede ser controlado o que epidemiológicamente esté en una situación que pueda considerarse potencialmente rábico, en ese caso está indicada la vacuna y está indicada la inmunoglobulina a la persona expuesta al posible virus de la rabia. André, creo que no lo dijiste, pero por las dudas. Si observo en las noches que circula un murciélago, viste, que va de un árbol a otro, va a una palmera, está... en general eso no suele pasar nada porque es el hábitat habitual de noche, por ahí suele pasar. Nos llama mucho más la atención cuando los encontramos de día, cuando los encontramos y están en el piso medio atontados los murciélagos y que nos esté llamando la atención que no es el comportamiento habitual del murciélago. ¿Qué hacemos en ese caso si vemos un murciélago? En ese caso, en el caso de poder, no tengamos contacto, pero de poder taparlo y dejarlo y que poder analizar ese murciélago, que nosotros avisemos y que lo puedan analizar, sería ¿Alguien lo podría venir a buscar? No se confunda. Y eso habría que avisar en ese caso, comunicarse con la gente de zoonosis y evaluar la situación, porque son todas situaciones epidemiológicas que hay que considerar. Total. Andrea, muchísimas gracias por haber venido, de verdad, es lindo tenerte siempre, es mucho lo que sabés y en temas que nosotros desconocemos y que tenemos que estar atentos, sin duda, para prevenir. Gracias a ustedes y lo importante, 2 segundos, es no dejar de consultar a un centro asistencial ante una mordedura o un accidente con un animal con estas características. Aunque sea de la casa, siempre consultar. Andrea Villalba, muchísimas gracias. Gracias. Hasta prontito.